Amén, hermanos. Dios les bendiga grande y poderosamente. Hoy tenemos nuevamente a nuestro hermano de Chile, mi hermanito Mazaro Guzmán. Y bueno, estaremos estudiando la palabra de Dios con él. Bueno, Dios nos bendiga grandemente y que Dios te utilice, hermanito. Bendiciones a todos. Gracias, mi hermano Alejandro. Saludos a todos, hermanos, hermanitas, un abrazo y bendiciones. Estuvimos hablando 2 semanas acerca de nuestras relaciones como hermanos, como iglesia, cómo trabajar en nosotros, pero también con el propósito de trabajar en unidad como iglesia, ¿verdad? Eso estuvimos viendo en Efesios capítulo 4. Vimos desde el versículo 1 al verso 16. Hoy quiero animarles y animarme yo mismo también a seguir trabajando en unidad. Y quiero invitarles a que podamos estar estudiando en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, por favor. Ahí vamos a estar en esta tarde, noche. Primera de Corintios 12. Como ustedes saben, mis amados hermanos, la carta de los Corintios vemos desde el capítulo 1 que Pablo exhorta a los hermanos a vivir sin divisiones, sin contiendas. Eso lo vemos en el capítulo 1, verso 10 y 11. Es la información de los hermanos de Cloé que le dan a Pablo. Hay un problema de división entre los corintios desde el capítulo 1. Cuando llegamos al capítulo 11 de la carta a los Corintios, hay un problema de división entre pobres y ricos, ¿verdad? Participando de la cena del Señor. Y en el capítulo 12, Pablo hace una analogía entre el cuerpo humano y la iglesia del Señor para que no haya divisiones. También, exactamente, divisiones entre los miembros. Hay un problema de división entre los hermanos desde el capítulo 1. Pero, ¿cuál es el problema en el capítulo 12 para que Pablo haga esta analogía? Vamos a estar viendo todo el capítulo 12 para entender el punto y lo que Pablo nos quiere enseñar. Vamos a leer capítulo 12, versículos del 1 al 3. Miren lo que dice la palabra de Dios ahí. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Aquí comienza nuestro pasaje. El apóstol Pablo, hermanos, está respondiendo a una serie de preguntas que tienen los corintios desde el capítulo 7, ¿verdad? En el capítulo 7 empieza en cuanto a asuntos matrimoniales, en cuanto a cosas que ustedes quieren saber de los matrimonios, Pablo les va a responder. En el 7:25, en cuanto a la pregunta de las vírgenes, Pablo les va a responder. En el capítulo 8, verso 1, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Esa pregunta Pablo la está respondiendo en cada capítulo. En el capítulo 16, Pablo va a responder a la pregunta en cuanto a la ofrenda. Y en este pasaje, la pregunta, aunque Reina Valera no lo traduce así, la pregunta es en cuanto a los asuntos espirituales. Es el mismo patrón del capítulo 7, 8, 12 y 16. Son las preguntas que Pablo va a ir respondiendo. 12.1, en cuanto a los asuntos espirituales que tienen que ver con nuestro servicio unos a otros. Eso es lo que va a responder Pablo y es una de las inquietudes que tienen los corintios, pero que a la vez les va a enseñar porque hay un problema de división entre ellos. Pablo no quiere que estén desinformados o como dice el verso ahí, que ignoréis, que estén ignorantes en cuanto a los asuntos espirituales. ¿Y por qué digo asuntos espirituales y no digo dones? Porque originalmente tampoco la palabra dones aparece en verso 1, aparece en el versículo 4 recién. Una traducción más literal del versículo sería, hermanos, en lo que respecta a los asuntos espirituales, no quiero que estén desinformados
o ignorantes. Esa sería una traducción más literal del versículo. Mm, Pablo va a hablar en cuanto a los asuntos espirituales en general. ¿Y entran los dones en esto? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Ok, versículo 2. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Bueno, en la vida pasada y pagana de los corintios se vivía en ignorancia, ¿verdad, hermanos? Cuando ellos eran llevados por hombres, líderes paganos, que hablaban con ídolos que no pueden dar respuesta, que no pueden hablar. En ese tiempo había ignorancia en cuanto a los asuntos espirituales, pero ahora ya no escuchan a estos hombres, ni su confianza está en estos ídolos mudos que no responden. Por tanto, dice el verso 3, os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora los corintios, hermanos, son guiados por el Espíritu. Y si ellos quieren saber cuáles son los asuntos espirituales, deben dejar que el mismo Espíritu, el Espíritu de Dios, sea quien diga esto. Entonces, para entender un poco el punto, la pregunta importante aquí no es qué dicen los hombres en cuanto a este punto, no es qué dicen los ídolos, sino qué dice Dios en cuanto a los asuntos espirituales, qué es lo que dice Él. ¿Cómo podemos saber si alguien no habla a través del Espíritu de Dios? Según este versículo, estos llaman a Jesús anatema, ¿verdad? Maldice. ¿Cómo podemos saber si alguien habla de parte del Espíritu de Dios? Estos afirman que Jesús es el Señor. Los paganos maldicen a Cristo, los cristianos lo llaman Señor. Bueno, el punto de Pablo es que cualquier cristiano en la iglesia de Corinto que afirma que Jesús es el Señor ha recibido el Espíritu, por lo tanto, tiene algo que ofrecer espiritual a la iglesia. Pero esta espiritualidad, la afirmación de llamar a Jesús Señor, debe demostrarse a través de nuestras relaciones los unos con los otros. Y esto es lo que Pablo va a desarrollar desde el verso 4 en adelante. ¿Cuáles son los asuntos espirituales que Pablo quiere hablar en este pasaje? Aquí va a comenzar con el punto. Versículo 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y ya hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y ya hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Estas tres cosas en estos versículos, hermanos, de las cuales Pablo quiere hablar, dones, ministerios y operaciones, son dadas a los corintios para el trabajo mutuo, los unos con los otros. La frase que se repite en los tres versículos, diversidad, significa variedades, diferentes, distintos, de muchas formas. No todos tienen el mismo don, no todos tienen la misma forma de ministrar o servir, no todos tienen la misma forma de operar positivamente en las personas. No, hay diversidad, ¿cierto? Hay variedad. En los tres versículos aparece la misma palabra. Tales diferencias no deben usarse para diferenciar o distinguir, sino más bien para unir. Esto es importante entenderlo, ya que el problema que hay de división entre los corintios en este pasaje es el menosprecio de ciertos dones, cosa que va a explicar Pablo más adelante. Hay un menosprecio entre los corintios en cuanto a los dones, que lo va a explicar con detalle. Pablo va a decir al final, que hoy día nos reuniéramos y nos preguntáramos, ¿cuál es tu servicio? No importa mucho. Este sí. Este es el punto que va a atacar Pablo en este pasaje. Y para ir desarrollando el pasaje, ¿qué significa don? Usted sabe, ¿verdad? Don literalmente es un regalo.
este regalo que Dios da a sus hijos a través de la gracia y en la actividad propia de los miembros dentro de la iglesia. Pero es una actividad que no viene de nosotros, ha sido un regalo de Dios. Ministerios, servicios, pero es un servicio no enfocado en nosotros mismos, sino en los demás. Es lo que hacemos por otros con agrado. Operaciones, otras traducciones dicen actividades. La palabra original es energema, energía. Es la actividad que se hace sobre otro y que causa un efecto positivo. Por eso Reina Valera traduce operaciones, ya que es lo que hacemos por otro con un efecto sanador. Puede ser a través de una acción o a través de las palabras. Amén. Operar en alguien a través de lo que hacemos, a través de nuestro servicio, positivamente. Entonces, ¿qué tenemos en estos 3 versículos? Cada miembro recibe su función, distinta a la de los demás, para servirnos unos a otros. No tenemos la misma forma de servirnos. Amén. Y hay otra cosa muy importante que escribe Pablo en estos 3 versículos, algo que los corintios deben entender claramente. Hablando de los diferentes tipos de dones, los diferentes tipos de servicios y de actividades, operaciones, que al final es lo mismo, todo se resume en servirnos unos a otros. Pablo dice en el versículo 4, pero el Espíritu es el mismo. Verso 5, el Señor es el mismo. Verso 6, Dios es el mismo. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto? ¿Qué tiene que ver el Espíritu, el Señor y el Padre en este contexto de servicios, de operaciones, de dones? ¿Por qué Pablo habla del trabajo del Padre, del Hijo y del Espíritu? ¿Qué es lo que quiere transmitir Pablo? Y hermano, este es la base del pasaje. Si no entendemos esto, no vamos a entender al final lo que Pablo quiere enseñar. Y aquí está algo maravilloso. ¿Por qué Pablo dice esto? ¿Qué tiene que ver el Padre, el Hijo y el Espíritu en medio de la diversidad y el servicio? Es bien simple, hermanos. Es porque así como nosotros nos han sido dadas muchas formas de servir y de cumplir una tarea, el Espíritu también cumple una tarea, el Señor también cumple una tarea, el Padre también cumple una tarea. ¿Sabe qué? También distintas, pero nunca cambian, siempre son los mismos. O sea que, para explicarme, no porque el Espíritu cumpla una labor distinta a la del Padre o distinta a la del Hijo, el Espíritu es menor o superior. No porque el Hijo cumple una labor distinta a la del Espíritu y a la del Padre es menor o superior. No porque el Padre cumple una labor distinta a la del Espíritu y a la del Hijo es menor o superior. Para nada. Nunca. Los 3 son el mismo. Nunca cambian. Un solo Dios. Amén. Un solo Dios. Cada uno cumple una labor distinta, pero trabajan en unidad, apuntan a un solo objetivo. Este va a ser el argumento de Pablo para confrontar a los corintios con sus distinciones y divisiones entre ellos. Hermanos, sí, el Espíritu Santo cumple una función, por supuesto, ese es el trabajo. El Hijo, nuestro Señor Jesús, cumple una función, sí, ese es su trabajo. El Padre cumple su función, sí, funciones diferentes, cada uno de ellos, pero que trabajan en unidad, jamás cambian, siguen siendo el mismo Dios, trabajan en unidad con un propósito en común. ¡Qué increíble! Por eso que está este ejemplo acá, el Espíritu, el Señor y el Padre en un contexto de dones, ministerios y operaciones. Amén. Dios, el Dios, la deidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu, trabajan los 3 con funciones diferentes, pero jamás cambian. Apuntan a un solo objetivo, trabajar en unidad. Amén. Ok, entendiendo eso, leemos los versículos del 8 en adelante. Dice,
Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, ¿cierto? A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros por el mismo Espíritu, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Eso es lo que dice del verso 8 al 10. Vemos muchos tipos de servicios involucrados en estos pasajes, servicios que la iglesia tenía y que ponía a disposición, aunque la mayoría de estos servicios, y usted bien lo sabe, son cosas que la iglesia hacía en el primer siglo, ¿verdad? Son dones dados a la iglesia en el primer siglo. Simplemente es eso, pero no es lo importante que quiero resaltar. El punto acá es, aunque vemos distintas formas de servir y que estos servicios eran exclusivos de la iglesia del primer siglo, no es lo que importa, ni lo que Pablo quiere transmitir. Lo importante es entender que hay muchos tipos de servicios, así como la iglesia del primer siglo recibió dones, recibió ministerios y operaciones. Hoy día nosotros en nuestro tiempo también tenemos la misma diversidad. Amén, la misma diversidad. La iglesia de Cristo en este tiempo también ha recibido dones, ministerios y operaciones. No es que Pablo aquí quiere enumerar todos los servicios y dones que hay, no, no es la idea de Pablo. Solamente Pablo está diciendo, hay diversidad, hay muchos. Así como la iglesia en el primer siglo tenía estos dones, nosotros también hoy en día. ¿Cómo recibimos los dones? Los hijos de Dios, dice el verso 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Hermano, la función del Espíritu es a través del Espíritu Santo. Él es quien reparte los dones, Él da las actividades, Él nos da los servicios y como dice el versículo, como Él quiere. Cada actividad que cumplimos, cada servicio que hacemos, cuando ponemos nuestro don a disposición, es lo que el Espíritu Santo de Dios nos ha dado. Ese es el punto de Pablo. Es lo que el Espíritu ha dado. ¿Y a cuántos hermanos le ha dado estas cosas? Según el versículo 11, a cada uno, cada miembro, cada hermano, cada miembro de la iglesia. Todos los miembros de la iglesia tienen un servicio que ofrecer a los demás. En la iglesia de Cristo es el único lugar, ¿sabe qué? Que no existe la cesantía. Todos, todos han recibido un servicio para trabajar. Amén. La pandemia ha dejado a muchos cesantes sin trabajo, sí, secularmente, pero no en la iglesia, no en la iglesia. Todos, cada uno ha recibido un don o un servicio o una operación para ponerlo en servicio. Y ese servicio, ese don o ese ministerio, el Espíritu Santo te lo ha dado como Él quiso. O sea, Raúl, que Dios entiende donde tú mejor vas a servir a la iglesia y ese es el servicio, el don que te ha entregado. Lo mismo también para ti, Alejandro. Lo mismo para mi hermana Gabriela, para todos los hermanitos que nos encontramos acá. El Espíritu Santo te ha elegido, te ha escogido para darte un servicio especial, porque Dios sabe y entiende dónde tú eres y puedes servir mejor. Amén. Como Él quiere, no es como nosotros queremos, como el Espíritu quiso a cada uno. Eso significa, no existe nadie en la iglesia que no tenga un servicio que ofrecer, un privilegio, como dice mi hermano Alejandro. Amén. Qué increíble todo lo que Pablo está diciendo en estos versículos y muy, muy interesante. Pero no hemos llegado al punto. Todo este es el contexto para entender para dónde va Pablo. Versículo 12, mire lo que dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo, así también Cristo. Hermanos,
Desde este versículo, Pablo comienza a hacer una analogía, la analogía entre un cuerpo humano y el cuerpo de Cristo. Así como el cuerpo humano es uno, ¿verdad? Y tiene muchos miembros, todos los miembros del cuerpo siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. O sea que Cristo también tiene un cuerpo, ese cuerpo tiene muchos miembros y todos los miembros forman un solo cuerpo, del cual los corintios, usted y yo, y todos los que estamos, todos los cristianos, formamos parte de eso. Amén. Todos formamos parte de este cuerpo. Y mira el verso 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Sabes lo que está diciendo? Da lo mismo tu nacionalidad. Si eres chileno, venezolano, haitiano, norteamericano, mexicano, ¿qué importa? No importa, eres un miembro del cuerpo de Cristo. Tenemos el mismo espíritu y cada uno tiene dones, servicios y ministerios para el desarrollo del cuerpo. En la iglesia no existe la diferencia, tampoco el estatus social, si eres pobre o rico, no interesa. No interesa tu estatus social, ni tu nacionalidad, ni de dónde seamos. Somos elegidos por Dios, puestos en el cuerpo de Cristo, no importando nuestra nacionalidad, nuestro estatus social, con un solo propósito: servirnos unos a otros, porque el Espíritu te ha dado ese servicio. Amén. Mi hermano Fidel decía, en la mañana estuve predicando la palabra. Sí, es lo que el Espíritu le dio. Esa es su forma de servir. Lo eligió con ese propósito, lo está usando con ese propósito. Esa es la forma de servir del hermano. Otros pueden tener otras formas. Amén. Es como Dios quiso, es como el Espíritu reparte a cada uno. Todos formamos un cuerpo, seamos de donde seamos. Amén. Mis hermanos de Venezuela, los norteamericanos, los chilenos, los peruanos, somos del cuerpo de Cristo, con dones como el Espíritu nos ha dado. Amén, hermanitos. Ahora va a hablar del problema Pablo. Recién, ahora va a hablar del problema. Y era necesario, discúlpenme decir todo esto, para llegar al punto, porque es parte del contexto. Ahora Pablo va a hablar del problema. Verso 14 y 15. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? ¿Entendemos la exhortación de Pablo acá? Un pie, por más que desee ser mano, no lo es, ¿verdad? Y si el pie no puede ser lo que quiere ser, ¿eso significa que no es parte del cuerpo? Por supuesto que no. Siempre será parte del cuerpo, pero con una función distinta a la que cumple la mano. Lo mismo dice el verso 16. Mire, si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Vuelve a poner el mismo ejemplo. La oreja decía ser ojo. ¿Puede serlo? No. ¿Y por qué no lo es? La pregunta es, ¿por qué no está cumpliendo la función de ojo la oreja? ¿Deja de ser del cuerpo? No. Sigue siendo del cuerpo con una función distinta. Es parte del cuerpo con una función diferente. Verso 17. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? El ojo necesita del oído, el oído necesita del olfato, todas las partes del cuerpo se necesitan entre sí para formar el cuerpo. Verso 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Hermanos, fijémonos. Dios es el que ha puesto a cada uno de nosotros en el cuerpo de Cristo, con dones distintos, con servicios distintos, con actividades diferentes, pero como Él quiso, no como nosotros queremos. Y en estos versículos está el problema. Hay algunos hermanitos que consideran que su don es mayor que el de los demás. Probablemente los que tienen el don de lenguas,
por lo que vemos hasta el capítulo 14. Estos están menospreciando el trabajo de los hermanos, menosprecian a los demás dones, ven en menosprecio, ven en menor o menos el servicio y actividad de los demás. Creen que solo su don es importante y lo que hacen los demás no sirve para nada. ¿Cuál es el resultado de esto? Los hermanos están diciendo o sintiéndose menospreciados, no están poniendo a disposición su don porque están anhelando tener el don que se ve como mayor. Ese es el punto. Por eso el ejemplo del verso 14 y del verso 16. Porque no soy, el verso 15, el pie dice, porque no soy mano, no soy del cuerpo. El pie, ese hermanito, quiere cumplir otra función, pero no puede. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu lo eligió para cumplir otra función. Pero ¿por qué quiere hacer eso? Es porque los que tienen el don más vistoso lo están menospreciando. Le están diciendo, no sirve, tu don no es importante. Entonces, él anhela tener ese don. Y como no puede tenerlo, primero, no está poniendo a disposición su don. Y segundo, no se siente útil, no se siente parte del cuerpo. Por eso la pregunta, ¿por eso dejará de ser del cuerpo? No, no, no. Eso es lo que está pasando en Corintios. Esa es la división del capítulo 12. Eso es lo que pasa. Así se sienten los hermanos. Se sienten menospreciados porque no tienen el don más vistoso, no se sienten parte del cuerpo. Y voy a poner un ejemplo. Es como que hoy día, hermano, yo dijera en esta plataforma, ok, escúchenme, hermanitos, porque lo que yo voy a hacer ahora de entregar el mensaje, esto importa, pero lo que está haciendo Alejandro, de abrir el Zoom y de llamar a los hermanos, ese servicio no le interesa a nadie. No lo tomen en cuenta, escúchenme a mí. Esto es lo que realmente interesa. O como decirle, como que un anciano dijera lo que está mostrando recién Raúl, que está trabajando en folletos para repartir evangelismo, invitaciones. Eso no interesa. Mi labor sí interesa, pero la tuya no sirve de mucho. Mejor escúchame a mí. Ese es el menosprecio. Los que están hablando en lenguas creen que su don es superior al de los demás servicios. No se dan cuenta que el otro hermano está puesto ahí por Dios y que el Espíritu Santo lo ha puesto con esa función específica. No se dan cuenta que el hermano es parte del cuerpo y que es necesario para que el cuerpo funcione. ¿Sí me explico, hermanitos? Ese es el problema en Corinto. En este pasaje hay más problemas de división, pero en el 12 es este, el menosprecio a los dones. Por eso tenemos que leer, usted lea en su casa, estudie el capítulo 12, 13 y 14, que habla de todo este problema. Pero este es el tema acá, menosprecio por el otro. Yo quiero, vuelvo a poner el mismo ejemplo. Alejandro, no interesa lo que tú hiciste. No, tu servicio que está ahí mandando mensajes para que se conecten, ¿qué importa? Que me escuchen a mí, eso es lo que interesa. Y el hermano quedó tan mal que ya no quiere hacer eso. Quiere hacer lo que yo quiero o lo que yo estoy haciendo. No está cumpliendo su labor y tampoco el cuerpo está creciendo. Por mi soberbia, por mi culpa, por el menosprecio a los demás dones. Amén. Este es el problema en Corinto. Esto es lo que está pasando. Este es el tipo de división que hay acá, hermanos. Este es el problema y el menosprecio a los demás. Pero por más que ellos pensaran así, que había dones mejores que otros, Pablo va a decir en el verso 21, mire lo que dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Pablo, hermanos, quiere que los corintios entiendan que cada miembro es necesario, que cada don es necesario, que cada ministerio es necesario, cada función es necesaria, aunque sean distintas, aunque haya diversidad, porque esto ayuda para el funcionamiento correcto del cuerpo.
No puedo decirle a mi hermano, no te necesito, porque sí lo necesito. Sí, lo necesito. El hermano tampoco puede decirme, no tengo necesidad de ti, porque también me necesita a mí. Amén. Ese es el punto. Yo no soy el cuerpo, soy un miembro y te necesito a ti para desarrollar juntos el cuerpo de Cristo. Juntos. En un cuerpo humano, si una mano no funciona, ¿qué pasa con el cuerpo entero? Todo el cuerpo se afecta. Si un pie no funciona, todo el cuerpo es afectado. Hermano, de la misma manera el cuerpo de Cristo, si un hermano no pone a disposición su don, los demás miembros del cuerpo no funcionan bien. Si una hermana no pone su ministerio o actividad o disposición, el cuerpo se enferma. Necesito tu don, tú necesitas de mi don, no necesitamos unos a otros, sino el cuerpo de Cristo no funciona. No puede haber unidad sin la diversidad en este pasaje. ¿Puedes darte cuenta ahora por qué hay tantas falencias dentro de la iglesia del Señor? ¿Sabes por qué? Es simplemente porque no todos nosotros estamos poniendo nuestro don a disposición. Si todos cumpliéramos la función que Dios nos dio, muchas falencias que hoy existen no existirían en nuestras congregaciones. Y las iglesias de Cristo serían mucho más grandes. ¿Has visto fallas en tu congregación? Yo sé que sí, en mi congregación la hay. Es porque no estamos poniendo nuestros dones, nuestros servicios, nuestras capacidades al servicio. Pero tal vez, ¿sabes por qué es? Es porque estamos pensando quizá como la iglesia de Corintios y decimos, nuestro don no sirve o mi don es insignificante. Algunos piensan que su don es mayor. Por lo tanto, yo a ti no te necesito. Hermano, es una inmadurez envidiar el don de otro, pero también es una inmadurez menospreciar el don de otro o pensar que no necesito de los demás. Amén, hermanos. Es una inmadurez. A veces no queremos que los hermanos se desarrollen. ¿Por qué? Quiero hacer todas las cosas solo. Y me pregunto, ¿Dios me dio todos estos talentos a mí y a nadie más en la congregación? ¿O Dios nos dio talentos a cada uno de nosotros para que juntos podamos desarrollar el cuerpo de Cristo? Hermano Fidel, ¿quería decir algo, hermanito? Sí, hermano, eso pasa, aquí en Venezuela pasa mucho. Bueno, somos un testigo de esto porque vivimos en una constante lucha de que los hermanos agarran los talentos y los guardan. El lado contrario, ¿no? Guardan los talentos y los guardan y entonces proviene el cansancio de uno el que lleva la batuta, ¿no? El cansancio de remar y remar solo. Y son cosas que eso suceden en muchas congregaciones sucede. Entonces tú ves hacia los lados, ves muchos talentos, pero no se pueden desarrollar. No se pueden desarrollar, ¿por qué? Porque todo el tiempo tienen o sea, o tienen un porqué, o tienen un cómo, o tienen, o sea, buscan muchas excusas para desarrollar los talentos. O están impedidos por algún pecado que tienen. O sea, eso me está pasando a mí aquí, en la congregación. O sea, hay muchos que tienen talento, pero no los quieren desarrollar. Entonces uno vive en un constante cansancio por esa situación. Amén. Así es. Pasa mucho en nuestras congregaciones. Y fíjese que lo que quiere decir Pablo desde los versículos 1 es que en cuanto a los temas espirituales, en nuestra vida pagana íbamos a preguntarle qué hacemos a los ídolos, pero ahora que tienes el Espíritu Santo, déjate guiar por Él. Él te ha dado un don, un talento. Ponlo a disposición. Donde Dios te puso, lo que te dio el Espíritu, es porque sabe que ahí eres el mejor, eres importante, vas a ayudar,
a desarrollar a los demás. Tu trabajo es importante en la iglesia. Hermanas presentes, hermanitos presentes, todos, pero sin menospreciarnos. Que alguien enseñe la palabra o que otro sirva de cualquier forma a los hermanos tiene el mismo valor para Dios. ¿Y sabes por qué? Porque el Espíritu lo puso ahí para cumplir esa función específica. Cuando llegamos, ¿sabes cómo ignoramos y no nos damos cuenta de los dones? Llegamos el día de reunión y ¿sabes cuáles son las preguntas de nosotros? ¿Sabes lo que vimos en la iglesia? Al hermano que dirige los cánticos, al que dirigió la cena y al predicador. Y no vimos nada más. ¿Por qué digo eso? ¿Se nos olvidó que alguien hizo el pan de la cena? ¿Se nos olvidó que alguien limpió el local? ¿Que la silla que donde estás puesta, alguien sirvió para eso? Se nos olvida y no vemos ciertas actividades de miembros que están poniendo sus talentos, su servicio a la obra para servirnos a nosotros. Eso es importante y tenemos que verlo. Por eso dice el versículo, el ojo no puede decir a la mano no te necesito, ni tampoco la cabeza de los pies no tengo necesidad, porque sí tenemos necesidad. Fidel no puede crecer sin Alejandro y Alejandro sin Fidel. Y tampoco podemos crecer sin la hermana Gabriela. Y tampoco sin Linares, y tampoco sin Hugo, tampoco sin Roberto, ni Amlius, ni Raúl, ni Masaru. Porque aquí cada uno tiene una función específica que dar. Pero aquí Pablo, en estos versículos, va a decir algo extraordinario, hermanito, algo extraordinario que quiero que lo pongas en tu corazón para siempre, porque los versículos que vienen es algo maravilloso para la iglesia de Corintio y también para nosotros. Mira lo que dice el verso 22, pensando en los dones. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Verso 23, y aquellos del cuerpo que nos parecen, fíjese en esa palabra, nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y a los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoros. Aquí llegamos al punto de inicio. Pablo ha venido poniendo de ejemplo el cuerpo humano con sus partes o miembros para aplicarlo a cada miembro de la iglesia, quienes juntos forman el cuerpo de Cristo. Y en estos versículos Pablo habla de tres formas de miembros del cuerpo. Número 1, se refiere a las partes más débiles. Número 2, a las partes menos dignas. Número 3, a las partes menos decorosas. ¿Quiénes son las partes más débiles? Hermano, en un cuerpo humano, piensen eso, en un cuerpo humano, son las partes frágiles del cuerpo, partes que están más expuestas a tener enfermedades o a destruirse con más facilidad. Sí, ¿existen esas partes del cuerpo? Sí, existen. Son miembros del cuerpo que están más expuestos, que son más débiles, más fácil a destruirse, pero que están ahí. Los menos dignos son aquellas partes del cuerpo que no queremos ver. Probablemente Pablo está pensando en las partes internas de nosotros. Y los menos decorosos se refiere a las partes que cubrimos, probablemente nuestras partes íntimas. ¿Y qué quiere decir Pablo con todo esto? ¿Saben lo que quiere decir? Que no son así. No son así, sino que a nosotros nos parecen así. ¿Te fijas? ¿Son débiles? ¿Son menos decorosos? ¿Son menos dignos? No, a nosotros nos parecen así. Nosotros hacemos esa distinción. A nosotros nos parecen partes del cuerpo menos importantes, menos dignas, más débiles, menos decorosas, pero a nosotros nos parecen así. Es todo lo contrario. Pablo quiere que pensemos que no son así. A nosotros nos parecen así.
Nosotros vemos ciertas partes del cuerpo como débiles o como vergonzosas, pero en realidad no lo son. Para Dios, estas partes del cuerpo, según el versículo, son las más necesarias. Son las más necesarias, dice el verso 22. A estas se deben tratar con más dignidad. A estas hay que tratarlas con mayor decoro. Hermanito, de la misma manera en el cuerpo de Cristo, los servicios que a nosotros nos parecen sin valor, ahora en la aplicación, o innecesarios, son los más necesarios, son los que hay que darles más dignidad, son los que dan decoro a la iglesia del Señor. ¡Qué increíble! Fue el propio Espíritu Santo quien puso a esa hermana o hermano a cumplir esa función específica y debemos darle el valor que se merecen todos los servicios que hay en la iglesia, en especial a estos, porque para Dios son los más necesarios. Sí, hermano, vemos como necesarios esos servicios. Dios los ve más necesarios. Yo siempre pongo de ejemplo a mi hermano Leonel Barros. A él no le gusta que lo mencione, pero como no está aquí, no importa. Leito ha servido a Cristo por 35 años. Tú no puedes ponerlo adelante a predicar. No puede. El solo hecho de pararse adelante, él va a llorar y no va a poder hablar. No es su don. Pero te digo algo. Él se para en la puerta de la congregación y su pura presencia, el abrazo, el saludo fraterno, el beso y su disposición a servir a los miembros es tan importante, hermano, que hace y le da valor a cada persona. Ese hermano, a la hora que usted lo llame, 3, 4 de la mañana, tuviste un problema, es el primero que va a llegar a tu casa a servirte. El primero, el que va a estar ahí 24/7 para cualquier miembro de la iglesia, pero no lo pongas adelante porque no es su don, pero en el servicio, en operar en las personas, sin él, muchos miembros de la iglesia no estarían, porque solo su presencia y la de su esposa, porque Olguita es exactamente igual o probablemente mejor que él, son miembros de la iglesia que hay que tenerlos en alta estima, que decoran la iglesia del Señor y que son más importantes. Amén, hermanos. Miembros que pasan desapercibidos, pero que cumplen una labor tremenda a los ojos de los demás y el servicio del Señor. No todos pueden predicar. Mi hermano Fidel es predicador. Amén, que siga haciéndolo. Pero otros que cumplan otro servicio. Porque esto es lo que Dios ha hecho. Son los que tienen mucha paciencia. Amén. Así es. Paciencia. Tienen paciencia. Son hermanos que quieren agradar, servir, amar, mostrar. No solo que se dedican a decirlo, sino que te lo muestran con su vida, porque quieren servir a otros. Amén. Espero algún día conozcan este matrimonio. Y como así, en sus congregaciones y en muchos lugares, estos mismos hermanos existen en todas partes. Y lo que quiere Pablo es que aprendamos a darles el valor que ellos se merecen, porque son más decorosos. Ayudan a la iglesia del Señor a desarrollarse. Amén, hermanitos. Y versículo 24. Porque los que en nosotros son más decorosos, estos son otros, no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. ¿Qué quiere decir con esto, Pablo? Las partes más decorosas, ¿quiénes son? Bueno, para entender todo lo que hemos dicho, son los más vistosos, los dones que están ahí a la vista de los demás. Estos no tienen esa necesidad, o mejor dicho, no necesitan de atención especial,
como los que se tratan con dignidad, con decoro, con cuidado. ¿Quiénes son los más decorosos? Probablemente son aquellos que cumplen un don a la vista, como la exhortación, como la enseñanza, como el liderazgo. Amén. Los vistosos, los dones que están a la vista, los que están ahí siempre sirviendo, están siempre a la vista de todos. Los predicadores, los hermanos que enseñan, los que exhortan, los líderes, siempre están ahí a la vista de todos, también sirviendo, porque es su función. Amén. Esa es su función. Pero Pablo dice acá, ¿quiénes son los más importantes? ¿Quiénes son los que se tratan con más decoro y más dignamente? Son aquellos dones, hermano, déjamelo decirte así, los que trabajan en silencio, los que no vemos, pero que ahí están. Nosotros, la mayoría de nosotros que trabajamos, somos vistosos, pero hay hermanos que trabajan en silencio, que son más importantes y debemos darle el valor que se merecen. ¿Sabes por qué? Porque está puesto ahí por el Espíritu Santo. Y ese servicio ayuda a todo el cuerpo, o sea, que me ayuda también a mí a desarrollarme. Ese es el punto de Pablo. Eso es lo que Pablo quiere mostrarles a los corintios. Corintios, déjense de menospreciarse unos con otros. No piensen que su don es más importante que el de los demás. Cualquiera que ha recibido un don es porque el Espíritu se lo dio y ese es su servicio. Simplemente hay algunos que son vistosos, otros que trabajan en silencio, pero que para Dios tienen exactamente el mismo valor. Amén. Eso es lo que Pablo quiere enseñar. Tienen el mismo valor. Hermanos que trabajan en silencio, que actúan en silencio, pero que causan un efecto y una bendición increíble en los demás. Hermanos que están pendientes de los demás para ayudar con una palabra, con su presencia, incluso con sus bienes económicos. Son los que quieren servir, pero que pasan desapercibidos dentro de la iglesia del Señor. La exhortación de Pablo al final es: todas las labores, todas las funciones, todos los servicios que se hacen en la iglesia, sean a la vista o sean en silencio, es la obra santa del Espíritu actuando en la iglesia. Fue Dios quien ordenó el cuerpo así, para que le demos honor abundante, reconocimiento a estos que merecen, estos siervos y siervas del Señor. Amén. Ese es el punto. Pero hay algo que quiero decir también. Hay algo que quiero decir que para mí es importante. Los decorosos, los vistosos, los que están adelante, no están ahí porque a veces la gente dice, el hermano está ahí porque quiere que todos lo vean o quiere él ser la estrella. No, tampoco se trata de eso. Hermano, él está ahí, esa persona está ahí, porque es el don que Dios le dio también. Amén. Esa es su forma de servir. Esa es su forma de servir. Esa es la forma que Dios le dio. Por eso hay diversidad de servicios, de operaciones, de dones. Y lo que hoy día quiero animarles, mis amados hermanos, démosle el valor a cada miembro de nuestra congregación. Dejemos que se desarrollen. Animémoslos a que desarrollen su don dentro de la iglesia, porque lo necesitamos. Y los hermanitos, hermanitas, que probablemente tienen miedo de servir, hágalo, hágalo. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado este regalo, no para que lo guarde, sino para que sirva con él, para que abra este regalo y lo use en servicio de la obra, porque si usted no lo usa, el cuerpo no puede desarrollarse. Amén. ¿Se acuerdan que hablábamos la semana pasada de ir edificándose, primero con las bases de la palabra en Efesios 4:11, pero los del 12, los que sirven a la obra,
Cuando sirven estos, los del 11, y sirven los del 12, el cuerpo se va edificando. Exactamente lo mismo acá. Todos cumpliendo su labor dentro de la iglesia y el cuerpo se desarrolla. Pero no podemos aislados. No podemos. No nos menospreciemos y démonos el valor. Tu don es importante. Sin su don, hermanita Gabriela, sin su don, hermanita Inés, el cuerpo de Cristo no puede desarrollarse. Gracias, mis hermanos. Voy a dejarlo hasta ahí por la hora. Les agradezco la oportunidad y animémonos con esta palabra del Señor. Dios me los bendiga grandemente.